Este conversatorio vamos a tener que dividirlo en dos partes porque la importancia del tema y del personaje amerita esta segunda parte. Y una de ellas es el acceso a la energía eléctrica. Y bueno, vamos a mapear cómo es el... Pero voy a interrumpirlo. Sí, Terminó los 4 años de planeación con Sergio Fajardo. así es, Después llegó alcalde Alonso Salazar así es. y te nombró Gerente general de PM. gerente general de PM. Ahí es donde empiezan a hablar de cómo logran ustedes llevar energía, ¿no? Sí, entonces hay dos elementos y dos retos que se planteaban en EPM. El uno, pues la sostenibilidad de PM dependía del crecimiento. Y el reto que teníamos era que EPM había, digamos, satisfecho una condición, digamos, de restricción regulatoria, que es ningún distribuidor comercializador de energía o generador de energía puede tener más del 25% de participación en el mercado nacional. Y ya EPM había logrado esa meta. Y no podía crecer más adentro. Es decir, ¿cómo la logró? Con 3 adquisiciones que fueron en lo que es, en generación, pues con los proyectos. Entonces, Porce 2, Porce 3 y Tuango, los sacaba incluso de esa condición, y se hizo una excepción, inversión. Una cosa es crecer a punta de adquirir, y otra cosa es crecer a punta de desarrollar proyectos desde cero, ¿cierto? Entonces, el gobierno en su momento dijo, pues, entonces es necesario, es un proyecto gigantesco, pues permitamos lo que pueda crecer hasta el 30 y pico %, que eso era lo que se lograba con Ituango. Pero en distribución, pues ese tope se había logrado con la adquisición de las electrificadoras, la CHEC de Caldas, EDEC del Quindío, la empresa de energía de Santander y la del norte de Santander. Ahí ya llegó al tope. EPM, sí. Entonces, dijimos, pues EPM, digamos, para sostenerse bien también, pues tiene que buscar de pronto crecer hacia afuera y diversificar el mercado, incluso por razones también digamos, diversificar el riesgo de inversión. Y ocurrió una coyuntura muy particular en el año 2008, 2009, que fue la gran crisis financiera mundial. La caída de Wall Street en septiembre del 2008, curiosamente le generó a EPM la oportunidad de adquirir electrificadoras en otra parte de América Latina. Entonces, después de un análisis muy juicioso que se hizo de riesgo país, en fin, compraron Chile, México. Entonces se enfocó primero Guatemala, Salvador, Panamá, y después se bajó a Chile en la administración de Juan Esteban Calle, pero se empezaron a abrir ya las puertas de tener, digamos, como una visión más multilatina, que solo concentrado en la prestación de los servicios al interior de Colombia, que tenía, digamos, repito, esas restricciones. En agua no existen esas restricciones, y en agua hay mucho por hacer todavía. Darle, pues, esta administración, por ejemplo, actual, está empeñada, digamos, con justa razón, en finalmente resolver el problema de agua potable de una manera mucho más estructurada en los municipios de Urabá. Pero bueno, entonces, por un lado era eso, por el otro lado, desde el punto de vista del crecimiento y atender una mega que se había planteado de duplicar los ingresos de una manera adecuada, no como lo dijo el presidente de este país el día de ayer o antier, en ampliar la capacidad de generación, ¿cierto? Entonces tenía eso, pero sin descuidar, digamos, lo que se venía que el presidente no habla sino paja, ¿no? Pero bueno, sigamos, hombre, vamos bien.
Bueno, entonces surge, y dijimos, bueno, hay muchas formas, el tema de la energía prepago resolvía un problema gigantesco. La gente no entiende muy bien, digamos, la dimensión de lo que fue la adopción de ese proyecto, particularmente para los estratos. O sea, eso le resolvió un problema de conexión y desconexión permanente, y de ser un deudor moroso de la empresa a ser, primero, tener mucho más racionalidad en el consumo de la energía seguía valiendo lo mismo, pero este tema de desconexión y reconexión pues desaparecía. Desaparecía en el sentido de que ellos, dijéramos, regulaban muy bien y empiezan a entender, dijéramos, el consumo, a tener, cuando nosotros instalamos eso, yo me acuerdo que yo ponía... Ese fue un cambio total. Sí, sí. Uno de los cambio total. Yo ponía, digamos, un ejemplo como este. Vamos al barrio popular número 1 y el gerente de un gran supermercado, para no mencionar el nombre, les dice a ellos, hombre, pueden consumir lo que quieran y al mes les paso la cuenta. ¿Cierto? ¿Qué le pasa a ese supermercado? Quiebra. Exacto. Entonces, la cartera, pues, al final del mes, porque la gente vive al día, es decir, es muy difícil llegar a una factura de servicios públicos cada semana que hacerlo cada mes o cada 2 meses, como ocurría también en algunas otras regiones. Y la energía prepago resolvía eso, es decir, el que vivía al día recoge sus recursos, 10, 15, 20 mil pesos, una parte lo saca para comprar los kilovatios hora que se va a consumir en el día o en la semana, pero de una vez dice, yo no puedo seguir calentando arepas desde las 4 de la mañana en un foco eléctrico con o sin arepas ahí metidas, el foco prendido. O yo no puedo planchar, o sea, yo voy usando la energía para lo que realmente estoy necesitando sin derrocharla. El resultado fue, por ejemplo, en esos, que ya son cerca de 300.000 usuarios conectados con energía prepago. ¿Por qué? Había 150.000 personas, usuarios, hogares, dispersos en el departamento de Antioquia sin acceso a la energía eléctrica. Y cada 4 años lo que se hacía era 150.000 en solo Antioquia. O sea, estábamos en el 76% de cobertura en el área rural. Y llegamos al 96%, pero eso no era una obligación de EPM de hacerlo, era una obligación de la nación, del Estado colombiano. Entonces, ¿qué hacía? Cada 4 años llegaban pues un grupo de personas en época electoral y le hablaban al alcalde, yo le voy a traer una platica vamos a electrificar estas 10 viviendas, 15 a cambio de votos, eso sí, eso es cierto. Claro. Entonces ese tipo de gestiones, pues bueno, nosotros tenemos que resolver eso de manera estructural y metámonos en un proyecto, como cualquiera otro. ¿Cuánto vale? Y bueno, se electrificaron, o sea, se subió la cobertura al 96%, o sea, las 150.000 no, porque se sabe que están, pero no se sabe dónde, aún. Pero se les resolvió, digamos, el problema de la cobertura al departamento. Después otros departamentos con electrificadoras propias pues resolvieron el problema y eso contribuyó. Hay un estudio de Fedesarrollo que midió el impacto de eso frente al tema de la migración o frente al tema de la pobreza extrema. Bueno, en fin, entonces son los grandes megaproyectos, las grandes inversiones, pero también los grandes réditos hacia las comunidades. Que ese es el gran valor que tiene una empresa como EPM de ser 100% pública. ¿Qué sería de Medellín sin empresas públicas? Muy difícil, yo sé, pero hagamos una ficción. Pues hombre, lo que pasa es que a mí me queda o sea, yo tengo una respuesta, pero me echo encima un sector. Mejor dicho, comparemos a Medellín con Cali. En los años 90 en Cali era un EPM, igual, ¿cierto? Hoy sabemos pues lo que está tratando de salir y posiblemente salga esa empresa en Cali,
Pero esto sí es un llamado muy clave a esto, hombre Antonio. Nosotros tenemos que cuidar a EPM como gran motor de desarrollo de la ciudad. Y una forma de cuidarlo es ser muy responsables con los recursos que le demandamos. Entonces, un acuerdo municipal que está vigente, tiene 40 o 50 años de vigencia, dice EPM solo transfiere el 30% de las utilidades netas al municipio de manera directa. O sea, no tiene que pasar por el consejo. Pero, si se quiere sacarle más utilidades, digamos, hasta el 50% de las utilidades, tiene que ser para proyectos específicos, pero tiene que verificar que no comprometa ese ente adicional, o el que siga para arriba, el plan de desarrollo de la misma empresa, porque los proyectos que desarrolla la empresa se planifican con 10, 15 años de anticipación, y desde 10 o 15 años de anticipación yo tengo que ir apropiando los recursos para eso, y que tampoco comprometa, digamos, las transferencias futuras hacia otras administraciones o hacia la misma administración de la empresa. Es decir, no la vamos a descremar, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y EPM a lo largo de 70 años que tiene ya, somos de la misma edad, entre otras cosas, nunca, solo la primera vez, el municipio de Medellín le puso plata para establecer el capital. No más. No más. De resto, en ninguno de los años, de los 70 años de vida, el municipio de Medellín ha tenido que acopiar recursos para capitalizar la empresa. Al contrario, de sus propias utilidades que la empresa se ha desarrollado exponencialmente. Y por eso, pues, en algunas de las preguntas y controversias que surgen es, hombre, que es que hay que abrir a esto una empresa por acciones, que es que se necesita capital, que no sé qué, un poco de vainas, que el tema del gobierno corporativo. Mucho cuidado con eso. Es decir, el gran activo público que tiene la ciudad de Medellín es esa empresa. Y no podemos dejarla ni destruir, ni deteriorar, y menos amenazar por parte, pues, de quien ostenta la máxima autoridad en este país, como está ocurriendo recientemente. Entonces, y todos los antioqueños y colombianos aún nos debemos sentir muy orgullosos de esa empresa. Federico, haciendo este paso de sector privado a sector público, fue candidato también a la gobernación y tuvo el 19% de la votación en ese momento, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Es una buena pregunta. Hombre, yo creo que ahí hubo una serie de decisiones internas dentro del movimiento que apoyaba esa candidatura que no fueron muy afortunadas, y voy a mencionar una. Yo había arrancado la campaña, en una campaña conjuntamente con Federico Gutiérrez, una campaña que se llamaba Los Federicos, y así había sido, digamos, establecida y planteada desde el inicio de esa campaña, o sea, en una fórmula: Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín, Federico Restrepo a la gobernación de Antioquia. Por alguna decisión interna, que no quiero entrar ahí a cuestionar. Sí, a cuestionar, eso es cosa del pasado. O sea, ya pasó. Me dicen, no, ya la fórmula suya no va a ser Federico Gutiérrez, sino esta otra. ¿Cierto? Y eso, pues, originó, por ejemplo, que un movimiento como el Centro Democrático, que no es que me fuera a apoyar o qué sé yo, pues dice, entonces nosotros nombramos o ponemos un candidato propio, y nos piramos las cabullas, y se nos metió el que sabemos por la mitad. Y eso es lo que no podemos repetir ahorita, ¿no? Así es, así, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, exactamente. Entonces, bueno. ¿Se perdió? Pero es una experiencia importante porque me sirve para entender mucho lo que el emprendimiento social en el que ando ahora. O sea, yo ya me hice contar, se sacó una buena cantidad de votos, de más de 400.000 votos. Obviamente, pues, en una campaña congreso, pues no es lo mismo, porque uno está enfrentado a... Pero no nos vamos todavía para esta próxima elección, vámonos para otro tema.
hemos tenido pues un recorrido con Federico Restrepo, sector privado, sector público, varios cargos, presidente de EPM y después candidato, que ya hablamos un poquito de lo que fue ese intento de ser gobernador de Antioquia. Sí. Hoy, Federico, después de eso, llega a la rectoría de la Universidad de Medellín. Eso fue, inclusive a mí, tercero, me sorprendió y gratamente que hubiera sido elegido en su momento como rector, porque había que dar un cambio sustancial en la Universidad de Medellín. ¿Qué pasó en ese periplo? Pero hay un periodo que también fue muy importante, hombre Antonio, y que se está, digamos, viendo plasmado y materializado hoy en día. Y es que después de la candidatura a la gobernación de Antioquia, el presidente Santos me dice, hombre, gerencie las autopistas de la prosperidad en el departamento de Antioquia. Lo que soy la autopista de la montaña. Era las autopistas de la montaña de Uribe y pues el gobierno Santos le cambiaron el nombre. No es tan sutil el cambio porque había también un ajuste muy alto en el presupuesto. O sea, se pasa de 5.6 billones de pesos asignados de parte del gobierno de Uribe, que lo iba a elaborar ISA, a más de 30 billones de pesos. Una locura, un cambio. O sea, sí, y se está, digamos, como viendo hoy. Y pues de esa gestión surge pues la reestructuración y lo que me tocó a mí hasta la contratación de, o sea, estructurar 8 concesiones viales, que son los 3 pacíficos, Vía Mar 1, Vía Mar 2, que son las que van a Urabá, y Magdalena 2, que es Remedios, Alto Dolores, Puerto Berrío, conexión norte, Remedios, Zaragoza, Caucasia, Magdalena 1, que hoy se llama Venus, que es Medellín con Cisneros, Alto Dolores, en fin, y una que es muy importante, sobre todo para la competitividad de este país y por supuesto de esta región, es el Túnel del Toyo, o lo que se denomina el Túnel del Toyo, que empata, digamos, con Mar 1 en Cañas Gordas, que eso fue una obra pública, hecho con recursos del departamento y del municipio, y algunos recursos que estaban comprometidos del INVIAS que no se han dado y que han dado lugar a que los gobiernos de Antioquia y Medellín pues hayan dicho, venga, pásenos ese proyecto, cosa que ya se hizo, cédanos esos contratos para nosotros terminarlos. Eso fue, digamos, un periodo muy, muy importante en el que tuve pues también oportunidad de participar en la estructuración, en la adjudicación de 5 de las 8 concesiones y también en la firma de los contratos del túnel. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo estuve en ese punto desde el 2012 hasta el 2015, tuve 3 años y medio. Y simultáneamente el plan de desarrollo de Urabá, donde surge Puerto Antioquia. O sea, es buscar, dijéramos, un inversionista privado que le apostara al desarrollo portuario como debía haber sido desde siempre, dada la cercanía de esa región al 70% del PIB de este país, mucho más, 300 y pico kilómetros más cerca de Cartagena, y que va a convertir y va a detonar, dijéramos, económica y socialmente esa región mucho más de lo que hoy es. Entonces, de ese lapso, después de la campaña de la gobernación de Antioquia, pues también me siento, antes y después de la campaña de la gobernación de Antioquia, me siento muy orgulloso. Y viene pues ya después, en el año 2020, estuve pues trabajando en temas de consultorías, asesorías, temas financieros para los bancos, en fin. Pues viene una convocatoria a ocupar la rectoría de la Universidad de Medellín a través de un proceso de selección por una firma, por una casa talentos. Pues yo no, a mí me contactan, me preguntan que si quiero participar, y dije, pues tengo inquietudes frente a lo que ha sido la universidad en esos últimos 20 años, pero
pero listo, me someto pues a ese reto y bueno, fui designado rector de la universidad. Se empezaron a hacer transformaciones profundas allí. Tiene, digamos, unos temas de endogamia corporativa muy complejos y pues a tratar como darle, no sé si vos sabías, la Universidad de Medellín es de propiedad de los egresados titulados de pregrado, de todos. Sí. Pero desde el año 93 Y hay viene una siendo conciliatura. gobernado por una asamblea de 100 delegatarios que ya ni siquiera son de esos egresados, porque en el año 93 había 10.000 egresados, hoy hay 70.000. Entonces esos 100 delegatarios pues no necesariamente representan hoy a los verdaderos dueños de la universidad y se elegían los mismos con las mismas, etcétera. Pues y tratando de hacer pues algo de todo eso y poniendo unas metas grandes y unos retos también muy complejos, como es el tema que hoy está viviendo toda la universidad pública en el mundo, o la universidad en el mundo, la academia en términos generales, la disminución del número de estudiantes. O sea, la universidad tiene que interpretar qué es lo que los jóvenes hoy quieren estudiar. Y el tiempo. Exacto. O sea, porque es que hoy dicen, 5 años para salir a qué, si no tengo garantía de en qué me voy a emplear. Yo más bien me pongo a estudiar arte, oficio. Sí, claro, y pum, y en un año ya estoy devengando y eso es algo que hay que estudiar y que el próximo gobierno de este país tiene que analizar a fondo. Para mí pues fue una experiencia pues muy enriquecedora también, pero a la vez también muy frustrante al final. ¿Por qué? Porque romper, digamos, con esos paradigmas y con esas viejas prácticas pues afectó también, digamos, el interés de algunos que eran los que habían estado ahí anquilosados por tanto tiempo. Yo no digo que me sacaron, porque por un fallo reciente de una juez yo sigo siendo el rector. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esa parte no la había. Sí, sí, claro. Esa salida mía fue cuestionada por un asunto de no cumplir con la mayoría calificada para tomar esa decisión. Los que la tomaron dijeron que sí, habían cumplido con... Pero no, era pues, simplemente 3/4 de 7 conciliarios da 5.25, entonces tenemos los 5 y con los 5 tomamos esa decisión. La ley dice no es con 5, porque ese punto 25 debe participar en la decisión, entonces se sube, es al entero mayor más próximo. Y entonces, y eso pues hay jurisprudencia y sentencias y la ley quinta del Congreso, en fin, es bastante clara en eso, taxativa además, eso no es un asunto de interpretaciones. Entonces la juez en un fallo reciente dijo, todas las decisiones que se tomaron a partir de la salida mía, son ineficaces. Y vamos para 2 años. Y eso gran problema, ¿no? Es gran problema. Gran problema. Ellos pues apelaron al Tribunal Superior, creo que de Medellín, o al Consejo, no sé cuál de esos. ¿Esa la interpusiste vos o...? No, la interpuso uno de los conciliarios que no estaba de acuerdo con la... No, yo no... O sea, no interveniste, claro. No intervine para nada en eso. Yo ya estoy pues en este otro emprendimiento. Pero para cerrar el cuento de la universidad, pues, a mí me parece, digamos, muy desafortunado que una universidad que es un ícono de la formación de profesionales en esta ciudad, que ha sido, digamos, partícipe también del desarrollo, pues esté envuelta y haya estado envuelta en esos problemas que afectan, digamos, su imagen corporativa, y pues ha estado envuelta en unos escándalos como los de un ex congresista, pues que a cambio de favores, es lo que hablábamos ahora, del modelo clientelista, yo te doy esto y tú me das votos, pues eso ocurrió con este personaje y obviamente ha estado enfrentando pues un problema reputacional bastante similar grande. a lo que ocurrió en Cúcuta recientemente con una niña, Guerrero. Sí, señor. Y no solo en Cúcuta.
congresista, sino también en Bogotá con una funcionaria de presidencia de la También, República. también. Sí, sí, sí. Todos los cercanos a él. Exacto. Y todo se Una mueve maraña, bajo. sí, Sí, sí. una telaraña Exacto. brutal. Federico, vámonos para la aspiración hoy. Bueno, entonces hablamos del emprendimiento social. Sí, Bueno, sí. hombre, Antonio, Colombia está enfrentando en este momento grandes dificultades, una polarización extrema, llena de odios, de rencillas, de, de división, digamos, en el país, con un gobierno nacional absolutamente perverso, siendo generoso con el término. Sí. Un Congreso que históricamente pues, hay congresistas extraordinarios, pero también hay muchos más que no lo son o no lo han demostrado ser, y que se mueven más por intereses y por caciquismos, que es más cuando algún congresista sale, pues los escaños se heredan. Entonces viene la hija, o viene el sobrino, el tío, el no sé qué. Y es un congreso que se mueve en función de, para acuñar el término del exministro Juan Carlos Echeverry, en torno a la mermelada y lo que eso significa. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues como lo estuvimos desde el año 2000, construyendo, digamos, con Sergio Fajardo una forma diferente de hacer política, y que pues ha tenido, digamos, algunas ocasiones de poder llegar, como en el año 2018, en el 2022 no se llegó, y de lejos pues no se llegó, también por equivocaciones y por errores que se reconocen al interior del movimiento o del partido que hoy nos cobija. ¿Cuál es el partido que los cobija hoy? Entonces hoy, a ver, viene una decisión del Polo Democrático que se llama Dignidad, que es liderada por Jorge Robledo. Y Jorge Robledo en el año 2020 más o menos nos dice, hombre, ustedes han sido Compromiso Ciudadano. Nosotros en el año 2010, en las elecciones del 2010, Beatriz White fue la candidata al Senado más votada en Antioquia, que era de nosotros, pero no se obtuvo el umbral. Entonces no pudo ser. Algo parecido a lo que le ocurrió a Peñalosa, que llegó a tener casi 200.000 votos en su momento, no sé si fue en el 2014 o en el 18, creo que fue en el 14. Pero no tuvieron el umbral. Que tampoco tuvo el umbral y pues no pudo ser senador, habiendo sido el candidato al Senado más votado. Entonces nos dice, hombre... Y creo que le pasó a Diego Tobón Arbeláez también en esta última elección. A Diego Tobón Arbeláez, al profesor Tobón. Al profesor Tobón, sí. Al profesor Tobón, sí, que sí. tuvo una votación inmensa Sí, y no pudo... que entre otras cosas estaba viendo ahora una caricatura de él por parte de este personaje que está imitando a Petro. Sí. No sé si lo has visto. Sí, claro. Bueno, pues ahí salió, estuvo aquí en Medellín y decidió pues... Giovanotti, creo. Sí, exacto. Bueno, entonces, sí, ese tampoco tuvo el umbral. Entonces nos dice, hombre, nosotros les abrimos las puertas a ustedes, intégrense a este partido, y nos presentamos a las elecciones del 2000, no las del 2022, es que eso fue después del 2022, nos presentamos a las elecciones del 2026 y ponemos el partido con un nombre que los vincule a ustedes, que es Dignidad y Compromiso. Ese partido pues, decide también irse en coalición para el Senado y para algunas regiones de Colombia, la Cámara también, en una coalición que se llama Primero Colombia, que es el MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Entonces, uno de los puntos que le planteaba o planteábamos era, hombre, Sergio llega a la presidencia de la República, pues tiene que tener también personas cercanas y que hayan trabajado, digamos, conjuntamente con él en el legislativo, ¿cierto?
O sea, cuando fue alcalde de Medellín, solamente 2 de 21 concejales habían pertenecía al movimiento o habían votado por Sergio, pues apoyaban otras candidaturas, pero durante el gobierno se trabajó con los 21, o sea, no hubo discriminación de que este es amigo mío, usted no votó por mí, entonces usted no, vamos a apostarle a esta ciudad y trabajamos con los 21 concejales. Igual propuesta se hizo cuando fue gobernador, con los 26 diputados. En el caso de Medellín, por ejemplo, que una relación, la relación con el Consejo me tocó manejarla a mí, el 95% de los proyectos de acuerdo de iniciativa del Ejecutivo se radicaron en el Consejo, fueron aprobados por unanimidad. 95%. Entonces, 95%, sin transacciones de puestos, contratos, o nada. Cero. O sea, vamos a apostar. Sin mermelada, hombre. Sin mermelada, exactamente. El Congreso pues son 300, pesó casi 300. Eso pues sí, son 121, 192 y más 101, con Cámara más Senado. Más aquellos 200, de los comunes, sí, 300. Entonces, 200 y pico. 300. Claramente se necesita gente en el Congreso, pues, cercana y que pues esté en capacidad de unirse con gente también clave en el Congreso, que la hay, y muy valiosa. Entonces, y bueno, vamos a buscar quién del lado de compromiso pues puede ocupar, digamos, pues atender un poco ese llamado, y bueno, buscando, pues llegó un momento en que digo, bueno, pues me lanzo yo, ¿cierto? Yo estaba en otro cuento, ¿cierto? Para aspirar a una curul de estas o a cualquier cargo público por elección, se necesitan 2 condiciones básicas. Una que depende de uno, de la persona, que es querer, sí, con convicción. O sea, si te quiere o no quiere, si quiere. Que hay mucha gente que puede, pero no quiere. Poder es la otra condición, es la condición más exógena y es la que te permite llegar porque la gente vota por vos, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, que uno ve, hombre, este sería un excelente candidato y con toda seguridad llega, y uno habla con él, no. O viceversa, hay muchos que quieren, pero usted pues no va a votar nadie por usted, ¿cierto? Pues su familia. Entonces, esas 2 condiciones hay que conjugarlas y bueno, pues yo no tengo seguro pues del poder llegar, pero sí creo, ya me hice contar, saqué 400.000 votos, no es lo mismo pues enfrentarse, como decía ahora. Pero necesitas 55.000 votos. Sí, de ahí para arriba, sí. De ahí para arriba. Sí, y si se saca más, pues entonces vienen las repartidoras, si Robledo saca, pues se reparte, o si, no sé, Alejandro Gaviria... ¿Va a volver a aspirar Robledo? Sí. Robledo aspira al Senado, la última vez que fue senador sacó más de 200.000 votos. ¿Vos a la Cámara? No, yo al Senado también. ¿Vos al Senado también con él? Yo al Senado, sí. ¿Cómo está la lista? ¿Cerrada o abierta? Es abierta. Es abierta. Sí, en una coalición es muy difícil una lista cerrada, pues póngase de acuerdo pues quiénes son los elegibles, sí. ¿Cierto? Entonces ahí, pues el MIRA, por ejemplo, que es un partido muy disciplinado, pues tiene sus convicciones religiosas, etcétera, pero es muy disciplinado, ellos tienen claro cuántos votos sacan y cuántos senadores y representantes eligen, eso lo tienen claro. El nuevo liberalismo pues está ahí conformando sus listas, y pues entonces está, digamos, que si Alejandro va o no va al Senado por el nuevo liberalismo, Alejandro Gaviria, sí, o el mismo Juan Manuel Galán si desiste de su candidatura para ocupar esa aspiración, o si van los dos, esa parte, pues hay plazo hasta el 9 de diciembre para hacer eso. ¿Y entonces ustedes? Pero en el caso mío, pues entonces vamos para adelante, tengo una fórmula, la Cámara de Representantes que está por aquí al lado, que es Rafael Nanclares, que fue secretario de Infraestructura de Antioquia, curiosamente fue el que firmó el contrato de construcción del túnel del Toyo en representación de la gobernación, y también fue secretario de Tránsito del municipio de Medellín en la administración de Alonso Salazar. Formación ingeniero. Entonces la propuesta con la que llegamos, Antonio, es, mire,
nosotros vamos es a apostarle a resolver problemas, ¿no? A buscarle soluciones a los problemas, no al revés. Y de una manera muy propositiva, muy enfocado hacia lo que ha sido la experiencia de nuestra en el sector público, particularmente en el sector energético, como me ha tocado a mí, o el sector de infraestructura. Hemos estado, digamos, como en esa dimensión, y como lo mencionaba ahora, pues yo creo que hay que hacer reformas y definir políticas públicas claras para resolver problemas como el de la participación de las ciudades capitales en el desarrollo de otras regiones de Colombia. Entonces, hay unos retos grandes en el sector eléctrico, en el energético. Colombia no puede renunciar a sus recursos naturales, no puede renunciar, uno tiene que ser muy pragmático en todo eso, lo estamos viendo en Brasil. O sea, la ideología no puede imponer la senda del desarrollo, no la puede imponer. La solución de los problemas no tiene ideología. O sea, la solución de los problemas, por ejemplo, el acceso a los servicios, el tema de la seguridad, esto no es un tema de derecha ni izquierda, es un derecho ciudadano que hay que resolver. En fin, eso pues nos enmarca entre toda esta filosofía, y por supuesto van con toda, están firmes. Vamos con toda, y estamos también apoyando la candidatura de Sergio Fajardo a la presidencia. Muy bien. Hombre, hay un hobby tuyo, ¿no? Que fue parte de la vida, la música. Sí, pues fue casi que toda la vida. Porque violonchelo, ¿no? El violonchelo me tocó, yo estudiaba, cuando estudiaba en la Universidad Nacional, también estudiaba en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia música, y porque me repartía el tiempo cuando los paros en la Nacional, pues entonces me daba tiempo a mí para estudiar música que demanda, digamos, mucho tiempo, y viceversa, ¿no? Por ahí en estos días, encontrándome con Amílcar Acosta, le decía, hombre, sí que te recuerdo. Vas a acordar de eso. Ave María, por Dios. ¿Y cómo acaba? Eso es una transformación completa, pero ¿no? es un gran experto en el tema energético. Fue ministro, además. Y pero cambió. Una gran persona. Pero el daño que le hizo a miles de estudiantes antioqueños no le perdonan. Pues para decírselo aquí de frente. Bueno, entonces yo pues dije, pues yo no me voy a estudiar a otra parte buscando continuidad, no, pues me quedo estudiando. Entonces cuando estudiaba la Nacional, pues, o cuando los paros de la Nacional, estudiaba música. En resumen, sí, y me encarreté tanto que cuando estaba en sexto semestre de ingeniería a mí me tocó tomar una decisión. O sea, ¿qué va a hacer usted? ¿Músico o ingeniero? Porque me habían ofrecido una beca en su momento para irme a estudiar música al Conservatorio de Praga. ¿Ya? Sí, entonces pues bastante llamativo, ¿cierto? Oh. Entonces, bueno, yo ya ahí en ese momento tocaba en la Sinfónica de Antioquia como violonchelista, pero tomé la decisión de seguir con la ingeniería, y lo que hicimos fue, me retiro de la Sinfónica de Antioquia, y con un grupo de amigos, incluyendo el maestro Alberto Correa, fundamos la Orquesta Filarmónica de Medellín. Y allí estuve tocando como primer cello 11 años. 11 años. 11 años, sí. Entonces, para mí, pues, y yo sigo pues tocando de vez en cuando el tiempo me alcanza. Pues están las puertas abiertas del pensamiento. Recuerde que tenemos el concierto los sábados. Cuando tenga un concierto, pues hombre. Bueno, hombre, Antonio, pues ahí estaremos. Muy bien. Hombre, Federico, yo creo que hemos hecho un repaso no solamente de tu vida personal, sino de la política antioqueña y lo que puede ser la política general en Colombia. Esperemos que la opinión pública logre detectar con claridad el pensamiento de Federico, de su grupo, liderado por Sergio Fajardo. Voten por él y ayudemos y contribuyamos al cambio que requiere Colombia. No más divisiones, no más peleas, desarrollo social. Así es, y económico también. Y económico. Antonio, muchas gracias, hombre. Me sentí muy cómodo en este espacio, y espero realmente que quien nos ve pues nos identifiquen por allá el 9 de marzo del 2026. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Oye, a ti.